días. Bienvenidos a un curso más de verano de la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Un curso que nos motiva especialmente por la temática que concentra, por recoger esos valores de la transición que siempre estarán vigentes y que nunca pasarán de moda. Pocos aspectos, pocos campos, pocos ámbitos podemos decir que están siempre vigentes, que nunca van a caducar y que siempre van a ser de sumo interés, no solo para la comunidad universitaria, para los estudiantes, sino además para toda la sociedad, como es este curso buena muestra de ello. En primer lugar, permítanme que dé la bienvenida a don Adolfo Suárez. Es un auténtico honor tenerle hoy inaugurando este curso de verano, porque los que creemos en los símbolos entendemos que su presencia es simbólica y profunda, porque representa de alguna manera uno de los hombres históricos, uno de los hombres de Estado más profundamente, yo creo que útiles al bien común de nuestro país. Así que gracias especialmente, don Adolfo, por estar aquí presente hoy en la inauguración. Y un gracias especial también, cómo no, a los coordinadores de este curso de verano, comenzando por la referencia al profesor de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, don Miguel Ángel Quintana, que un día se aventuró en un proyecto que no sabíamos realmente, aunque se podía intuir cuál era la repercusión que podía tener, y hoy lo estamos viendo ya en su cuarta edición. Una coordinación que compartes con Arcadi Espada. Bienvenido, te estaba localizando, bienvenido un año más, una vez más. Gracias también por tu labor al frente de este curso y, cómo no, con Cayetana Álvarez de Toledo. Este curso sobre la transición nos motiva a unos cuantos, nos motiva a muchos, porque de alguna manera recoge un tiempo excelente para construir, o recoge la estela de lo que fue un tiempo excelente para construir. Creo que es muy importante que desde los entornos educativos sigamos con énfasis trabajando a favor de la pedagogía de los valores que representa la transición. Hay que seguir haciendo pedagogía de la transición, y en esta universidad estamos convencidos de que esta es una línea importante, esa educación en valores, valores que representa también este periodo histórico. Este fue un tiempo que yo recojo, o que de alguna manera recoge tres dimensiones importantes, ¿no? Un tiempo para la exactitud. Desde luego no fue un periodo perfecto, pero sí exacto, y eso lo debemos tener muy en cuenta. Y fue exacto porque fue capaz de encontrar un punto de equilibrio político que, incluso sabemos, la transición es objeto de estudio a nivel internacional. Fue el arte de hacer lo más difícil en tiempos revueltos y con los resultados necesarios, resultados que se extienden hasta el día de hoy. Fue un proceso político, sin duda, pero también lo fue emocional, cultural y social. Y su gran virtud fue, sin duda alguna, que la democracia estaba asimilada. Se sentía la democracia. No hay nada más importante que sentir para actuar. Por eso la transición fue también un tiempo de pasión, un tiempo para la pasión, al fin y al cabo por el consenso. Yo creo que los españoles se reencontraron consigo mismos y caminaban con una brújula muy marcada y muy precisa hacia ese lugar no conflictivo soñado. Esa fue una de las grandezas y uno de los grandes hitos también de este periodo. Y en tercer lugar, me gusta decir que este fue un periodo, un tiempo de los políticos del paso hacia atrás. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que muchos de los políticos de Estado que impulsaron este proceso dieron un paso hacia atrás para que España diera muchos pasos hacia adelante. Y esa es una grandeza que no debemos echar en el olvido en estos momentos, especialmente en este tiempo político. Desde luego, este tiempo fue un tiempo irrefrenable, con un deseo irrefrenable de transformar, de construir, y ahí estaba una figura que, sin duda alguna, permanecerá de forma constante como una figura referente, porque cuando uno piensa en
en Adolfo Suárez, uno piensa además que cada momento histórico, como aquel, en este caso, el momento de la transición, cada momento histórico necesita sus personas de vanguardia, sin duda alguna. Y su figura, la figura de Adolfo Suárez, pertenece a las figuras propias de los tiempos de vanguardia. Su legado, su gran legado, es hoy nuestro cinturón de seguridad. Fue un revolucionario del bien común, de gran lucidez, no descubro nada nuevo con esto, y además un vibrante comunicador, porque en los hechos también es muy importante el peso de la comunicación. Yo creo que de alguna manera concentró todos los grandes valores de los líderes. Supo llevar o fue capaz de llevar a cada rincón el mensaje, los valores de lo que suponía la transición y al fin y al cabo la concordia. Una figura, por lo tanto, que siempre será objeto de actualidad. Considero que lo más valioso y lo más complejo para un político es gobernar en los tiempos difíciles, porque para los tiempos fáciles cualquiera puede hacerlo. Incluso hemos leído en algunas ocasiones, ¿no?, y me llamaba la atención uno de los artículos que pude leer sobre su figura hace tiempo, ¿no?, que hablaba de las reformas que introdujo Adolfo Suárez, o reformas comparables incluso a lo que hizo Roosevelt en la Gran Depresión, es decir, una altura increíble de acción, una altura increíble de pensamiento, una altura increíble de sentimiento. Adolfo Suárez hizo posible que todos sintiéramos como nuestra la concordia, y eso es algo que se lo debemos, es decir, fuimos capaces de asimilar, gracias a su figura y a figuras como la suya, el valor de la concordia. La concordia es hoy responsabilidad de todos y reconducir el enfrentamiento también lo es. Son dos aspectos que seguramente a lo largo de estas jornadas del curso podremos escuchar y podemos debatir. Como hombre de vanguardia que fue, no se equivocó cuando predijo de alguna manera el gran protagonismo que debía tener siempre el pueblo en la vida política, ¿no? Narró este tiempo, al fin y al cabo, lo anticipó. En cualquier transición, no solo una transición política, sino en cualquier transición, los gestos de bondad deben provenir primero de aquellos que detentan el poder. Y esta es para mí la gran grandeza de esa figura, de la figura de Adolfo Suárez. Con Adolfo Suárez, esta grandeza, la grandeza de la bondad que deben tener los que detentan el poder, sucedió. Así que vamos a dar paso a jornadas absolutamente interesantes, vamos a sumergirnos nuevamente en los valores de la transición. Yo doy las gracias a todos los asistentes, pues el hecho de que quieran compartir con nosotros nuestra pasión por la concordia, nuestra pasión por los valores de la transición. Y si en algo, solamente en algo, quizás no atinó demasiado esta figura de la que hablamos y que hoy es un auténtico honor tener aquí a un político como Adolfo Suárez Illana, fue que Adolfo Suárez dijo algo así como: yo no tengo vocación de estar en la historia. Quizás ahí no estuvo suficientemente, si me lo permites, Adolfo, acertado. De cualquier forma, seguimos en transición porque su ímpetu, claro que no, pues no debe detenerse nunca. Así que sean todos una vez más bienvenidos y especialmente Adolfo Suárez. Hoy yo creo que tu figura y el recuerdo a la figura de tu padre engrandece, cómo no, esta jornada de curso de verano. Muchísimas gracias a todos. Miguel Ángel, como coordinador de este maravilloso curso, adelante, tienes la palabra. Gracias, Imelda. Voy a ser extraordinariamente breve porque tenemos un programa que hemos querido que sea ágil, que sea ligero, aunque el equipaje es fuerte, pero ligero de paso. Voy fundamentalmente a agradecer a tres grupos que de alguna manera cada uno de ellos personifica uno de los valores estos que hemos puesto desde la primera edición del curso. Hemos puesto como título del mismo, ¿no?, los valores de la transición española hoy, traídos al hoy. Tenemos una referencia temporal, histórica, pero la historia es también lo que estamos viviendo ahora. Bueno, pues esos valores que están hoy entre nosotros, creo que en primer lugar hay que agradecer un valor muy propio de la transición, como es el de la apertura, el de la capacidad de diálogo, el de la capacidad de escucha, el de la capacidad de
tender la mano al otro, que es el que ejercen en este curso de manera paradigmática para mí los ponentes, ¿no? Tenemos ponentes muy distintos, yo diría casi que cada año más distintos entre sí, más variados, de ámbitos distintos, de edades distintas, de pensamientos distintos, de oficios distintos, profesiones distintas, y es realmente maravilloso en el proceso de preparación del curso ver cómo todos ellos se abren a ese diálogo, a esa posibilidad de hablar con otros distintos, con otros diferentes. Por lo tanto, mi agradecimiento sumo a todos ellos, que son los que hacen el curso posible, pero sin duda, por supuesto, este curso también tiene que tener detrás un respaldo, una fuerza, una solidez que de hecho ya se mantiene durante nada más y nada menos que 4 ediciones, y es el respaldo que le da con el compromiso. Este sería el valor que yo destacaría ahora, otro valor muy propio de la transición, el compromiso con lo que estás haciendo, que es el que concernería en este caso a la Universidad Europea Miguel de Cervantes, que ha tenido este compromiso con el curso desde el primer momento, desde aquella primera edición que hicimos hace 4 años, cuando nos parecía que este tema, bueno, pues podía suscitar de alguna manera un interés. Es palpable que esto es así, pero como ya digo, sin esa apuesta, ¿no? Al principio a ciegas, luego en todo caso siempre igual de constante, igual de reconfortante para alguien como yo, pues esto tampoco sería posible, y por lo tanto también mi máximo agradecimiento a la universidad, especialmente representada aquí en esta mesa por la rectora magnífica. Y en tercer lugar, mi agradecimiento es a todos ustedes, a los asistentes. Es también una tercera parte sin la cual el curso evidentemente no tendría mucho sentido. En este caso, los asistentes además no solamente han ejercido ustedes su presencia como tal, sino que debo agradecer además la capacidad de difusión que han tenido, ¿no? El curso, probablemente lo sepan algunos de ustedes porque se les haya tenido que informar de ello, el curso superó ya las plazas previstas hace más de una semana. Y esto evidentemente fue simplemente por el boca a boca, porque un tuit de Cayetana o mío quizá o de la universidad pues fue pasando, en ese caso no de boca a boca, sino de móvil a móvil, y pudo llegar a muchos rincones de España, que a mí, sinceramente, a veces pues me ha sorprendido y, por supuesto, alegrado, que se han visto comprometidos con la posibilidad de venir aquí y compartir estos días con nosotros. Esto bueno, es un paso más en nuestra evolución durante estos 4 años, empezar a desbordar nuestras propias capacidades y esa capacidad de comunicar, de difundir, que creo que también es algo propio de la transición, ¿no? Cómo España fue capaz de alguna manera de comunicar esto, no solo quedarse para sí estos valores, sino de comunicarlos. Somos un ejemplo en el mundo por cosas como estas. Bueno, pues esta capacidad de difundir lo bueno, de comunicar lo bueno, de compartir lo bueno, se la debemos sobre todo a todos ustedes y por lo tanto también se lo agradezco muchísimo. Gracias a todos. Muy bien, y con gran expectación, estoy segura de que así es. Queremos mucha presión, don Adolfo, queremos escucharle, queremos saber cómo don Adolfo Suárez Illana entiende la relevancia de los valores de la transición española hoy. Así que, don Adolfo, tiene la palabra. Muchas gracias, muy amable. ¿Dónde está el botón? Ahora, de acuerdo. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias, querida rectora, Miguel Ángel, a nuestra querida Cayetana. Me honra muy especialmente también la presencia de Arcadio Espada. Siempre es un reto hablar delante de él por su capacidad, no tanto crítica que también, sino por su conocimiento de la historia y de lo que hoy vamos a hablar. Y también es un honor contar con Monseñor en esta audiencia. Es un honor también inaugurar los cursos y es una responsabilidad llevar el nombre que llevo, pero como llevo ya casi más de 55 años con ello a cuestas, me voy acostumbrando. Y lo que sí pretendo es hacer como los buenos toreros, ¿no? Que los aplausos te los den al final y no al principio. Es un honor hablar de mi padre y además un placer inmenso, ¿no? Pero hoy me van a permitir que no lo haga.
y no lo haga por respetarle a él precisamente, porque a él, Adolfo Suárez, le importaba muy poquito. Le importaba España, le importaba la transición y le importaba la obra. Y a mí, sinceramente, también. Adolfo Suárez me importa mucho como hijo, me importa mucho como político, me importa mucho como español, pero me importa mucho más como español el legado de mi padre, la transición y sus valores, que además es por lo que se me ha pedido a mí que venga hoy aquí a hablar. Se me anuncia con un título que no está mal, el de diputado por Madrid, y digo no está mal, seguramente no pueda haber otro mejor que el de representar a los españoles, ¿no? Pero a mí hay otro con el que hoy vengo revestido, o del que vengo revestido, y que me interesa mucho más que el de ser presidente de la Fundación Concordia y Libertad, que tiene mucho más que ver con la transición que este humilde diputado por Madrid que tienen ustedes delante. Siempre digo que la ignorancia nos hace vulnerables y no hay mejor antídoto para combatir esa ignorancia que la universidad y la historia. Y en una universidad como esta, que se llama Miguel de Cervantes, y para hablar de la historia reciente de la transición, qué mejor que empezar con el Quijote, ¿no? Ese apasionante libro nunca terminado de leer y que yo entre sus capítulos ayer recordé y por fin encontré una maravillosa cita que nos puede venir muy bien al día de hoy. Se encuentra en el capítulo 9, justo después de la aventura con el vizcaíno y esa pelea que no nos acaban de contar, y en la que Cervantes, curiosamente, echa en falta esos sabios que le escribieran al hidalgo sus aventuras. Y dice textualmente: habiendo y debiendo ser los historiadores puntuales, verdaderos y no nada apasionados, y que ni el interés ni el miedo, el rencor ni la afición no les haga torcer del camino de la verdad, cuya madre es la historia, émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. La verdad es que es difícil encontrar una mejor cita para hablar de los valores de la transición, de cómo merece la pena volver la mirada atrás de vez en cuando para tenerla muy presente y encarar los problemas del futuro. A la universidad venimos todos, los de un lado y los del otro. Yo estaba acostumbrado a estar allí y últimamente estoy en este lado. Y para los jóvenes que estáis en ese lado, tened en cuenta que dentro de muy poquito, menos de lo que pensáis, estaréis a este lado también. Se viene a formarse permanentemente, se viene a adquirir conocimientos y, más importante que eso, se viene a confrontar. Se viene a confrontar ideas, se viene a confrontar proyectos, se viene a confrontar las propias creencias, que es lo que nos sustenta, ¿no? Se trata no tanto de repetir aquello que han hecho ya grandes hombres y mujeres antes que nosotros, como decía Julián Marías, sino como decía el propio Julián Marías, distinguiendo en esos dos niveles de conocimiento. A unos les es dado nada más, son muy pocos los que les es dado ese nivel excelso de crear pensamiento, crear conocimiento, pero al resto de los mortales, en la inmensa mayoría, sí se nos da la posibilidad, y para mí es una exigencia, como él decía, repensar lo ya pensado, tomar posesión de ese conocimiento hasta hacerlo nuestro, personal, y sobre ese conocimiento acabar construyendo nuestro propio proyecto vital. Digo esto porque es bueno, de vez en cuando, como decía, dar un repaso a la historia, echar la vista atrás, mirar cuáles han sido las oportunidades perdidas como nación que somos, normalmente perdidas por la discordia o por el fanatismo, y también echar la vista atrás para ver aquellas oportunidades que sí fueron ganadas, y hacerlo sin desánimo ni autocompasión, ¿no? Y yo, volviendo la vista atrás y estando en esta tierra vallisoletana, Castilla de acogida para los que somos de aquí y para los que no lo son también, me gusta recordar el año 1450.
A algunos les puede parecer un poco lejano, pero en aquel momento esta incipiente Castilla estaba sumida en el caos, la corrupción, no sé si eso le sonará algo, y también en una sucesión intestina con guerras fratricidas. A Dios gracias, eso no lo tenemos nosotros, por lo menos en la corona, sí en los partidos, cosa que paso están también. Pero en aquel momento estaba la sucesión de Juan II con Enrique, su hermano Alfonso, que no llega, hasta que en 1474 aparece mi queridísima, seguramente nuestra queridísima, Isabel, y alcanza el trono de Castilla. Después de ese caos, tan solo 30 años después, cuando ella abandona por obligación el trono, y digo por obligación porque muere en 1504, en 30 años deja no ya Castilla, deja España, deja una nación que no solo es hegemónica en la península, es hegemónica en Europa y además es hegemónica en el mundo. Ha construido las bases de un imperio que es una de esas pocas gestas sin las cuales no se entiende la historia universal, seguramente solo comparable a otra, que sería la Roma que dejó Trajano. Y comparable, digo, en términos políticos, términos económicos, podría ser incluso militares, artísticos, pero absolutamente incomparable, por ser mucho mayor, en términos espirituales, el Imperio español al Imperio romano. Es curioso que casi 500 años después, en 1975, España se volviera a encontrar otra vez en una situación ya no tanto de caos, pero sí de una gran incertidumbre, sí de un momento de sucesión, tanto en la jefatura del Estado como en el régimen, pero una incertidumbre que a pocos, por decir alguno, les hacía presagiar que España podría volver a asombrar al mundo y, por supuesto, a muy pocos se les ocurría que ese camino se iba a poder transitar en concordia y libertad. Por fortuna y gracias a Dios, no nos hicieron falta 30 años, nos bastaron 3. En 1978 habíamos culminado una transición ejemplar en el mundo, con las lógicas deficiencias. Ojalá que el único error que hubiese cometido mi padre es el de no querer entrar en la historia, bendito error ese, y entró no por su voluntad, sino por su actuación. Y la verdad es que no asombramos por tener un rey joven, políglota, comprometido con la democracia, que lo tuvimos, o por tener un presidente audaz, también comprometido con la democracia, que también lo tuvimos. Ni siquiera sorprendimos por una extraordinaria constitución de la Concordia, comparable a cualquiera de las de nuestro entorno, e incluso mejor que las de aquel momento, que también la tuvimos. Es curioso que lo que asombró al mundo, lo único que no se había hecho jamás en la historia de la humanidad, era pasar de una dictadura a una democracia sin quebrar ni una sola de las leyes de esa dictadura, tras una guerra fratricida que enfrentó a todos los españoles. Y curiosamente fuimos capaces de sentar bajo un acuerdo inmensamente mayoritario las bases para, como digo, de una forma pacífica, construir un Estado social y democrático de derecho bajo la forma de una moderna monarquía parlamentaria. Curiosamente, la concordia fue posible. Y eso es lo que hice grabar en la tumba de mi padre. Cuando me preguntan por la receta de la transición, digo que tiene 2 ingredientes y es extraordinariamente sencilla. Sencilla la receta, otra cosa es aplicarla, ¿no? Que es ser capaces de fijar objetivos comunes y, segundo, ser capaces de aceptar sacrificios personales para llevarla a cabo. En eso consistió la transición.
devolver la soberanía al pueblo español con esos dos objetivos en la mente. Y eso acabó siendo una transformación extraordinaria, porque fuimos una sociedad extraordinaria. Una sociedad extraordinariamente exigente, como digo, a la hora de fijar objetivos comunes. Extraordinariamente exigente a la hora de fijar esos sacrificios personales que teníamos que aceptar cada uno para cumplir esos objetivos. Y fuimos una sociedad extraordinariamente generosa a la hora de renunciar a los objetivos o intereses particulares, por muy legítimos que estos fueran. Cuando en 1996 mi padre recibió el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia, tuve el honor de estar allí presente y me dejó marcado una de las frases con las que hablaba él de aquella transición y que hoy voy a repetir textualmente. Decía así: con frecuencia se confunde la concordia con el conformismo y con la uniformidad, y creo que nada tiene que ver con ellos. Su raíz estriba precisamente en el pluralismo, la libertad y la solidaridad. Sin ellas no es posible la concordia. La concordia jamás se impone, se busca en común y se realiza con el esfuerzo de todos. La transición fue, sobre todo, a mi juicio, un proceso político y social de reconocimiento y comprensión del distinto, del diferente, del otro español, que no piensa como yo, que no tiene mis mismas creencias religiosas, que no ha nacido en mi comunidad, que no se mueve por los ideales políticos que a mí me impulsan y que, sin embargo, no es mi enemigo. Completa mi propio yo, es mi complementario como ciudadano y como español, y con el que tengo necesariamente que convivir, porque solo en esa convivencia él y yo podremos defender nuestros ideales, practicar nuestras creencias y realizar nuestras propias ideas. Sinceramente, creo que eso es lo que dio extraordinariedad a la transición. Creo que esa concordia es lo que da vigencia hoy, 40 años después, a la Constitución. Y precisamente es lo que nos ha traído que esos 40 años hayan sido los únicos, desde aquel lejano 1450, en los que hemos compartido paz, concordia, libertad y prosperidad. Es curioso que esa Constitución, tan jurídicamente imperfecta, haya sido tan maravillosamente fructífera. Y precisamente lo ha sido porque ese reconocimiento del distinto supuso en nuestra Constitución algo fundamental, y es un dique de contención frente a la persecución del contrario, del discrepante, que se puso de moda con Fernando VII y que asoló este país durante 2 siglos hasta el 78. Por eso, con todo esto en la mente, entenderán, hasta que me emocione, que me asombre el revisionismo con el que hoy se acude a la transición para despreciarla y hacerlo precisamente desde el odio, y hacerlo precisamente aquellos que jamás han presenciado ni sido testigos del odio, de un odio que en España nos llevó en un momento determinado al mayor fracaso de convivencia posible, que fue la Guerra Civil del 36. Pero sí es verdad que la concordia está amenazada en nuestros días. La historia de este país y quizá mi propia inconsciencia me hacen estar muy poco preocupado, porque lo que me preocuparía a mí es que no fuésemos capaces, como sí lo hemos sido siempre, de conjugar esa amenaza todos juntos una vez más. Y me voy a permitir aquí contar una historia que para algunos será conocida, pero no me acabo de resistir nunca a repetirla. Cuando mi padre alcanza la presidencia del Gobierno, y digo alcanza porque fue nombrado, aunque alguno se asombre, mi padre no llegó de forma democrática a la presidencia,
por mucho que la transformara luego en democrática, cuando llegó a la presidencia en 1976, el día 3 de julio, retomó una vieja costumbre que era la de los ayudantes militares. Era una forma de visualizar explícitamente la sumisión del estamento militar al poder civil legítimamente establecido. Pues entre aquellos ayudantes que llegaron a Moncloa, llegó un tal Joaquín de Ariza y Arellano, a la sazón comandante del arma de caballería. Ahí es nada, eso aquí en Valladolid se sabe bien lo que es. Este hombre seguramente sea de los tipos más simpáticos y amenos con los que yo me he cruzado en todos los días de mi vida. Impresionante. Pues aquel día resulta que le tocaba ser recibido a Carrillo, en Moncloa. Y cuando llegó el momento de ser recibido, resulta que el presidente pues, tenía un lío del que no me acuerdo ahora y seguramente tampoco he conocido jamás, pero no se le ocurrió otra cosa a mi padre que llamar a Joaquín y decir: oye, Joaquín, perdóname, no puedo recibir a Carrillo en este momento, entreténmelo. Tú eres un mago, entreténmelo, por favor, esto va a ser largo. Total, que Joaquín agarró a Carrillo y le pegó un paseo por aquellas 10 hectáreas de Moncloa. Le contaría, sabe Dios qué historias, nunca me lo ha confesado, y las veces que he tenido oportunidad de hablar con Carrillo tampoco me lo dijo, pero lo cierto y verdad es que aquel hombre fue entretenido profusamente, llegó la entrevista, pasó el día, y cuando acabó estaba yo en la planta de arriba. Moncloa entonces no era lo que es hoy. La casa y la oficina estaban mezcladas, por allí nos asomamos mis hermanos y yo por la escalera, con la mirada asesina de mi padre: quitaos de allí, iros fuera, ¿no? Y cuando subió mi padre estaba yo en el cuarto de televisión, que está justo encima prácticamente del despacho, y Joaquín corriendo detrás de él con los cordones de un lado para el otro: presidente, necesito 5 minutos contigo, por favor. Y yo, pues nada, baja un momento el despacho que ahora voy. Y dice: mira, no, prefiero decírtelo aquí, no me importa que esté Adolfito. Dios hace las cosas así, quiere testigos, porque es incomprensible sino que yo fuera testigo de aquella escena. Le dijo: mira, presidente, no soy el tipo más popular entre mis compañeros de armas con eso de estar sirviendo aquí a lo que muchos de ellos entienden como un traidor al movimiento, pero creo que hago bien y estoy muy satisfecho estando aquí. Dicho esto, metió la mano en el bolsillo interior de la guerrera, abrió una cartera y sacó de ella una foto, un poco más que una foto de carné actual, y se veía un hombre apuesto, joven, con un bigotito de esos finos antiguos de los que se llevaba a principios de los años 30, y en la ceja izquierda, en la parte de arriba, un disparo del que salía un pequeño reguero de sangre por la nariz. Le dijo: presidente, este es mi padre. Fue fusilado por Santiago Carrillo en las tapias de la Almudena. Ha sido un honor recibirle hoy en tu nombre. Todavía me sigue emocionando profundamente contar esta historia. Aquel militar, supuestamente desprovisto de toda capacidad política, había entendido como nadie la transición, el espíritu profundo de la transición. Un abrazo de perdón que se dieron los que mataron y los que murieron, para no volver ni a matar ni a morir. Ese abrazo de perdón, como esta anécdota certifica, no está basado, ni muchísimo menos, en el olvido, sino precisamente en el vivo recuerdo de las salvajadas que cometimos los unos y los otros antes de la guerra, durante la guerra y después de la guerra. La verdad es que yo, siendo hijo de Adolfo Suárez, mucho menos, no le puedo negar a nadie, y menos a una generación, a soñar y a escribir su futuro. Mi padre soñó un futuro democrático para España
y fue capaz de compartirlo, porque precisamente los sueños no son para imponerlos, sino para compartirlos. Y si eso fuimos capaces de hacerlo en una dictadura, me atrevo a decir que en una democracia no hay sueño legitimado para infringir las normas que nos hemos dado todos. Como decía antes, la historia, tocando a Cervantes, es la madre de la verdad. La universidad es el sitio para aprender y para encarar el futuro con ese bagaje que adquirimos, y al que yo añadiría un ingrediente mágico, único, absolutamente imprescindible, y sobre el que repensó otro genial escritor con el que tuve el honor de compartir muchas veladas gracias a mis padres. Eso es otra de las ventajas de ser hijo de unos grandes hombres y mujeres, las amistades que se comparten y que se heredan, como era Julián Marías. Un día me regaló un libro que yo les recomiendo y que por universidad por la que voy recomiendo, que es el breve tratado sobre la ilusión de Julián Marías, que he leído y releído con fruición durante los últimos 30 años, y en el que él habla y diserta sobre la ilusión, lo que significa en nuestro idioma español y que es muy distinto al de otros idiomas, y que yo resumo en 3 puntos, que es entender la ilusión, para encarar ese futuro que digo, entender la ilusión como esa esperanza cuyo cumplimiento nos es especialmente apetecible, o dando un pasito más, entender la ilusión como ese motor que nos ayuda a superar las dificultades de cada día, o para un político como yo, mucho más importante, no digo ya para un joven como vosotros, entender la ilusión como la capacidad de imaginar un futuro mejor por el que merece la pena luchar todos juntos. Y a eso es a lo que vengo a invitaros hoy, a luchar por ese futuro juntos, junto al distinto, al diverso, al otro, al que no piensa como yo. Y hacerlo precisamente en torno a esos principios que nos fundamentan no solo como personas, sino también como nación, ¿no? Y para ello lo más importante es no permitir que ese futuro se construya al margen nuestro. Requiere de nuestra participación y requiere también el volver la vista atrás para conocer nuestro pasado. No solo conocer nuestro pasado, sino también honrar a quienes fueron protagonistas de ese pasado. En Ávila, en la catedral, prácticamente se ha convertido en un panteón de próceres. En él descansan, al lado de una gran mujer, que es mi madre, 2 grandes hombres. Uno, mi padre, y otro, curiosamente, Claudio Sánchez Albornoz, presidente de la República en el exilio, insigne historiador, hombre de izquierdas y también hombre de fe. Para los que alguno es una cosa rara, no hay nada más raro que un hombre de izquierdas y de fe. No es verdad. Don Claudio Sánchez Albornoz, por casualidades de la vida, escribe una carta en 1973 y ese amigo, que no desvelaré ahora quién es, la entregó y decía en la carta, textual: deseamos que mañana, curados de la locura tradicional de la estirpe, hallemos una senda de concordia en libertad. La historia de España permite abrigar la esperanza de que es posible enderezar nuestro camino. Cierro comillas. Esto, unido al epitafio de su vecino, la concordia fue posible, y unido al profundo convencimiento de que este humilde inaugurante que tienen delante tiene en sí mismo de que nada está definitivamente ganado, nada está definitivamente perdido, que todo depende de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo, de la ilusión que pongamos en la consecución de esos objetivos, me hace albergar la esperanza de que seamos capaces de retomar la concordia y la libertad para todos los españoles. Yo, con la humildad de quien se sabe pequeño, con la gravedad de las palabras que voy a usar, con su permiso, me van a permitir que les diga, que les puedo prometer y les prometo que a ello voy a dedicar el resto de mi vida. Muchas gracias.
Muy bien, muchísimas gracias, don Adolfo Suárez Illana. Escuchar en un ámbito universitario políticos que no solo piensan desde y para la concordia, que no solo actúan desde y para la concordia, sino que sienten la concordia, es la esperanza a la que estamos llamados y la esperanza que seguramente puedan vislumbrar muchísimas generaciones en las que con suma pasión nos dedicamos a acompañar en su proceso de aprendizaje día a día. Creo que hoy, también en esta inauguración, se ha abierto ese espacio para la concordia, que es asimismo un espacio para la esperanza. Gracias de corazón, en nombre de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, por su presencia en esta inauguración, por su mensaje, por su vibrante mensaje y, cómo no, a todos ustedes, monseñor, querido Arcadi, coordinadores, señoras y señores, disfruten de lo mucho que seguramente vamos a aprender y a compartir en estas jornadas. Gracias a todos.